Bueno, para profundizar la espiritualidad lasallista, vamos a primero contextualizar el contexto en que nace la institución, ¿no? El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, hoy llamados Hermanos de la Salle. Entonces, bueno, ubicarnos en qué lugar de Francia nace específicamente, en qué época, ¿no? Qué cosas había en ese tiempo, para poder comprender la importancia de la educación cristiana para nuestros días. Entonces, veamos el siglo XVII de Francia. El siglo XVII de Francia coincide con un fenómeno natural, conocida como pequeña era glacial. Consiste en el descenso de la temperatura que afecta al sembradío, especialmente a la agricultura y, como es natural, la alimentación de la población francesa. Fue exceso descenso de temperatura que incluso grandes ríos que son de Francia se fueron congelando. Hay que aclarar también que esta pequeña era glacial no solo fue en Francia, también fue en toda parte de Europa y Norteamérica, ¿ah? Todos fueron afectados por ese clima que duró aproximadamente 70 años. Nos dicen que desde 1645 empieza a notarse este fenómeno, ¿no? Entonces, en 1650, 51, 1680, donde nace ya el Instituto de los Hermanos, 1700, estaba en pleno desarrollo de este fenómeno natural. Este fenómeno es que causó, digamos, hambruna en Francia, y mucha gente va a morir por hambre y también por guerra, pero principalmente por hambre, porque no había producción, ¿no? Otro asunto está relacionado, esta parte de la historia de Francia, con el reinado de Luis XIV. Él se hacía llamar a sí mismo como el Rey Sol. Él era muy particular rey porque prácticamente llevó a su reino a desastre, digamos, ¿no? Ya que a pesar de ya tener un problema que él no podía quizás incidir directamente para su solución, pero aumentó la desgracia, digamos, ¿no? Porque él en plena hambruna edifica el gran Palacio de Versalles, que hasta hoy es uno de sus íconos de construcción. También va a ser Palacio de Versalles como lugar donde se van a liberar y luego, ¿no? Este rey era pues amante de guerras, de conquistas, el cual le lleva a hacer unos gastos excesos que después el Estado no puede cubrirlas. También los problemas con las mujeres, no solo llevó problemas personales, también afectó a su propio Estado. Es así, en la primera parte vamos a contextualizar esta situación de Francia. En Francia, París era una ciudad muy destacada. París se va a llenar de mendigos, ¿ah? De hambrientos, de harapientos, gente sin trabajo pidiendo comida al rey. No se va a ver amotinamientos, levantamientos, el cual va a ser aplacado por el rey a costo de asesinato del campesinado y también a costa de persecución de protestantes que en ese mismo momento eran la mano de obra de la industria francesa.
Entonces, pues como que la cosa se pinta de color gris, pues no hay obreros para las industrias, su producción baja considerablemente, resultado que la economía no circula, ¿no? Podemos ver un poco los años de 1688, que es un poquito clave, ¿no?, para poder entender cómo era el gasto. 688 se resalta un informe en el que se ve el ingreso de dinero al Estado y su egreso. Entonces es una diferencia abismal. O sea, se gastaba 300 millones de libras esterlinas, pero ¿cuánto entraba al Estado, a las arcas del Estado? ¿Cuánto tenía de ganancia? 100 millones. Ya nos podemos imaginar esa diferencia, es decir, gastaban más de lo que tenían ellos, ¿no? Entonces esto obviamente va a repercutir en el Estado, pero principalmente va a pagar el pueblo, ¿no? ¿Por cómo? Pues imponiendo impuestos, aumentando impuestos a todo tipo de producto. Este mismo va a causar revueltas, pero sin éxito. Impuesto para los campesinos, para todo tipo de producción, para los animales, para si tenía un poco de chacra, todo, ¿no? Y también esto va a provocar que los campesinos, en lugar de tener 10, digamos, ganados, prefieren no tener, porque al final el impuesto sale más caro que poder tener un ganado o tener una pequeña chacra, ¿no? Entonces mayoría sale a la calle a pedir limosna, a mendigar, a pedir comida al rey. Hay una memoria de 1687 que describe de una manera fatal, digamos, porque toda la población se encuentra al borde de la pobreza, ¿no? Incluso los burgueses, los que estaban en la clase media, digamos, los que tenían para solventarse algo, ahora no pueden porque están arruinados económicamente y tampoco pueden, digamos, recibir ayuda del Estado si el Estado mismo está en ruinas. Las manufacturas prácticamente disminuyen, pero incrementa trabajo, digamos, informal y pues salarios muy mal pagados y trabajadores que se ofrecen para cualquier cosa para poder tener por lo menos un pan para llevar a la boca. Hay anécdotas especiales, por ejemplo en París, toda la población se levantó y fue a pedir pan al rey, ¿no? Luego, en 1698 ya hay un reporte que la población ha disminuido considerablemente en un solo año. ¿Cuánto? Por ejemplo, en Rouen, ¿ya?, de 700.000 habitantes que habían, se redujo a 600.000. Es decir, 10.000 murieron en una provincia. Y así, en muchas provincias, en Molène, en París mismo, ¿no?, en otros lugares, que el descenso de la población por dos factores principalmente. Uno, porque estaban en guerra, el mismo rey promocionaba guerras primero con Inglaterra, la cual no tiene ningún tipo de éxito, y luego con España, igualmente ningún tipo de éxito, sus malos cálculos del rey, ¿no?, por querer ostentar su poderío y también poder demostrar digamos, su influencia, su riqueza. Sin embargo, no fue. Entonces los campesinos pues fueron desapareciendo, muchos en la guerra y otros por hambre.
Así fue la situación. Entonces las ciudades estaban llenas de población que realmente necesitaba algo de comer. En Versalles está lleno de mendigos y van a ir a pedir al mismísimo rey la comida. Ya en 1710, ya en casi en los últimos finales del año, prácticamente Francia, el reinado de Francia estaba arruinado. Después de haber llevado estas guerras con sus países vecinos, queda arruinado. Y pues también llega la edad a Luis XIV, que al final en 1715 fallece. La población, al enterarse de esto, festejaron bastante porque se habían liberado realmente de un mal gobernante. Sus últimas recomendaciones a su último bisnieto que había sobrevivido, porque todos sus parientes murieron, no hubo quien heredara el trono. Entonces dejó a uno de sus nietos que había sobrevivido, y a la cual le recomendó que no hiciera como él, ¿no? Él dijo: he amado mucho la guerra y también las construcciones, incluido los lujosos vestidos, comida y otros. No lo hagas eso porque el pueblo paga, y mejor es vivir en paz y rendir bien el trabajo que nos ha sido encomendado como rey para el pueblo, al servicio del pueblo. Bueno, así es como en este contexto nace la institución de la Salle. Más adelante estaremos viendo un poco el contexto económico, social y, la que más nos interesa, el contexto educativo.